Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Pues hoy nos vamos a dedicar también a resolver algunas dudas de algunos alumnos que normalmente me plantean. Y es que yo sé que es un poquito complicado comprender el imperativo no con sus usos normales, como el de dar consejos o dar órdenes, sino por lo que se refiere a sus usos especiales, los usos especiales del imperativo. Muchos alumnos me han dicho, Marta, es que no consigo entender esos usos especiales del imperativo, así que nos vamos a dedicar durante la clase de hoy y también durante la próxima clase a hablar de los usos especiales del imperativo. En concreto, hoy hablamos de los verbos mirar, mirar o ir, verbo andar, el verbo venir y el verbo ir. ¿Estáis listos? Empezamos. Empezamos con el verbo mirar, con el imperativo de tú mira y de vosotros mirad en un tono familiar y con el imperativo de usted mire y ustedes miren en un tono más formal. ¿Cuándo usamos esto? Bueno, pues usamos mira, mirad, mire o miren cuando queremos llamar la atención del oyente en un tema en cuestión. Cuando queremos llamar la atención del oyente para que preste atención a lo que vamos a decir. Por ejemplo, mira, te voy a decir algo muy importante. O, miren ustedes, creo que sería mejor que se fueran. Pero también se puede utilizar para expresar ironía, en ese caso muchas veces acompañado de tú o de usted. Mira tú, ¿quién ha venido hoy por aquí? O si decimos, por ejemplo, que no querías ensuciar nada, pues mira, ahora has hecho la comida y toda la cocina está sucia. Es en este caso para expresar ironía. También para expresar ironía, pero además para expresar satisfacción podemos usar mira o miren más qué bien, es decir, mira qué bien o miren qué bien. Por ejemplo, he aprobado el examen CL de español. Mira qué bien, me alegro un montón. Y podemos usar mira o mire que más una frase si queremos resaltar algo. Mira que te lo he dicho 1000 veces, tienes que recoger tu habitación. En este caso, atención, solo se usa la forma singular, mira o miren si quiero usar la forma formal. No se usa en plural, no voy a decir nunca, mirad que os lo he dicho mucho o miren que os lo he dicho muchas veces, solo en singular. Se puede utilizar también el verbo mirar en imperativo para expresar una suposición de algo improbable. Mira que si fuera rica me compraría un barco. Con esta forma, mira que más sí más oración. En este caso podemos usar el indicativo o el subjuntivo dependiendo obviamente del tipo de suposición. Mira que si a Loli le pasa algo, yo no sé lo que voy a hacer. O mira que si a Loli le pasara algo, yo no sabría lo que hacer. Pasamos al verbo oír. También el verbo oír tiene unos usos especiales en imperativo. Igual que el verbo mirar, podemos usarlo en imperativo de tú, oye, de vosotros, oíd, de usted, oiga, de ustedes, oigan. Y también, al igual que el verbo mirar, se puede utilizar para llamar la atención de alguien y que escuche lo que decimos. Oye, oiga, oye Luis, llámame luego si quieres. Oiga, ¿podría apartarse por favor? Necesito pasar. Aunque también se pueden utilizar para expresar admiración o protesta. Oye, qué guapo estás con ese jersey. Oiga, a mí usted no me habla de esa manera. Verbo andar, que en este caso lo utilizaremos en imperativo de segunda persona singular, anda. ¿Y para qué vamos a usar la palabra anda? Pues, por ejemplo, para expresar admiración o sorpresa. ¡Anda! ¡Ya has llegado! ¡Qué bien! ¡Anda! Pero si acaban de abrir mi tienda preferida en mi calle. En este caso lo usamos como exclamación, pero también lo podemos usar con un tono un poquito menos exclamativo para pedir un favor.
Anda, vamos a dar un paseo. Y podemos utilizarlo con la palabra ya a modo de exclamación para expresar incredulidad ante algo. ¡Anda ya! Acabo de ver a un futbolista famoso pasando por delante de mi casa. ¡Anda ya! No me lo creo. Pero si lo que quiero es expresar reprobación ante una acción inadecuada, entonces utilizo anda que, con este tono. ¿Que has tenido un accidente con el coche? Anda que, como se entere tu padre. También podemos usar anda para hacer énfasis sobre algo que afortunadamente o desafortunadamente no sucedió. De esta manera, anda que sí más una oración. Anda que si se hubiera enterado ayer tu padre, te habría regañado bien. Anda que si lo sé, no vengo, aquí no hay nadie. Y ahora vamos con un uso un poquito más especial. Usamos anda que no para resaltar la cualidad de una acción. Por ejemplo, anda que no es guapa Loli, es que es guapísima, ¿verdad? Y anda que no es traviesa también. Pasamos a los usos especiales del imperativo con el verbo venir. Y hablamos de la forma venga. Venga, que sería el imperativo de usted. Venga usted. ¿Cuándo podemos usar también esta forma del imperativo? Pues la usamos normalmente para animar a alguien, a una persona o a varias personas a realizar una acción. Venga, que tú puedes, eres muy fuerte. O venga, levántate ya que es muy tarde. Y también usamos venga para expresar incredulidad de manera exclamativa y con la palabra ya. ¿Que se ha casado María? Venga ya, si decía que no se quería casar. Podemos usar la forma vamos, pero la forma vamos es el presente del indicativo de la primera persona plural. ¿Por qué la estamos usando ahora si estamos hablando del imperativo? Bueno, pequeño paréntesis. Cuando hablamos del verbo ir, cuando hablamos de la primera persona del plural imperativo, decimos que tenemos dos formas, la forma vamos y la forma vayamos. La forma vayamos sería la forma correcta. Digamos que en el imperativo primera persona plural se utiliza el subjuntivo. Pero también es verdad que en la lengua hablada no se usa mucho esa forma del subjuntivo, sino que se usa mucho más la forma con el indicativo, vamos. Por eso, en este caso, vamos a considerarla un imperativo. Y la usamos para animar también a alguien, a una o a más personas, a realizar una acción. Vamos, venga, date prisa. Se usa también para rectificar o matizar una afirmación anterior. Por ejemplo, ayer llevaba un gorro, una bufanda, unos guantes, un abrigo. Vamos, que estaba súper abrigada. Y también para expresar protesta. Fuimos a cenar y quería que pagara yo toda la cena. ¡Vamos, hombre! Por cierto, si no te ha quedado claro esto de vamos y vayamos, el por qué usar el indicativo o el subjuntivo en esta forma del imperativo, no te preocupes, porque te voy a dejar en la descripción el link para que te vayas a ver la clase donde hablamos precisamente del imperativo de primera persona plural nosotros y en la que explicamos este caso del verbo ir. Así que no te preocupes, que quedará todo súper claro. Ya hemos terminado nuestra clase de la burbuja del español y hemos terminado de hablar de todos los usos especiales del imperativo. Si tienes alguna duda, escríbemelo en los comentarios porque a mí me encanta hacer videoclases resolviendo vuestras dudas. Y antes de irnos, te quiero recordar que si quieres, nosotros te podemos ayudar a preparar tu examen de certificación oficial SIELE. Todo lo que necesites. Te voy a dejar en la descripción todos los links con toda la información necesaria. Esto es todo y nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!